Pues buenas tardes, bienvenidos a la octava sesión del curso de Doctrina Social de la Iglesia, organizada por el Corrent Social Cristià, que con el tiempo que lleváis ya viniendo ya sabéis que estamos intentando cambiar, mejorar, actualizar la sociedad actual, ¿no? Antes de empezar, volver a recordar, como siempre, los temas más logísticos, que la explicación se hace en castellano porque hay gente de fuera de Cataluña. Intentad poner vuestro nombre en el mail para que sepamos quién ha asistido y quién no. Bueno, en el mail, en el chat o en el Gmail para que salga el nombre y sepamos quién ha asistido, ¿no? Luego el curso se graba, ya se está grabando, por tanto lo podéis recuperar después a través del YouTube. Ya sabéis que ponéis YouTube, Corrent Social Cristià, y ahí salen todos los cursos del curso de doctrina social y todos los otros que estamos haciendo, ¿no? Tener siempre apagados los micrófonos porque si no se oyen cuestiones de fondo. Y por último, las preguntas, como siempre, serán por el chat y entonces las leeremos porque al ser tantos, levantar la mano es bastante más complicado, ¿no? Pues estamos en la octava sesión del curso de Doctrina Social de la Iglesia, que es sobre la política y la necesidad de que los cristianos hagan política y por qué deben hacer política, ¿no? La sesión esta nos la explicará Josep Miró Ardèvol, ya muy conocido por todos vosotros, ya ha hecho otro curso, tiene mucha experiencia en política, ha estado en el Ayuntamiento de Barcelona de consejero o de conseller, de regidor, perdón, ha sido consejero de empresas, o sea, conoce lo que es la economía y también ha estado de conseller de la Generalitat, lo que sería ministro, para los que sois de fuera, pues sería el equivalente como ministro, pero en la Generalitat de Cataluña, ¿no? No me enrollo más porque ya lo conocéis y ya pasamos directamente a la explicación, que es lo que todos queremos sentir, ¿no? Pues endavant, Josep. Pues buenas tardes a todos. Lo que vamos a tratar hoy es la comunidad política. Y el capítulo octavo, para aquellos que quieran profundizar, del compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Pero en esta ocasión voy a hacer un inicio un poco distinto porque voy a empezar refiriéndome a mí mismo, a mi propia experiencia, cosa que no hago prácticamente nunca porque no tiene ningún interés, entre otras razones. Pero en este caso sí que la tiene. Por lo siguiente, el problema más grave que tiene la doctrina social de la Iglesia hoy, sobre todo en este siglo, siempre la ha tenido, pero de una forma extraordinaria desde hace unas décadas, es que existe cada vez un mayor cuerpo teórico. Cada papa de los últimos ha hecho grandes aportaciones y ninguna aplicación práctica. Y esta ninguna es propia sobre todo de este siglo. En su momento, en el contexto europeo y sobre todo latinoamericano, la progresiva desaparición de la democracia cristiana, que para unos era un pecado confesional, que no era, y para otros era una renuncia católica, que tampoco era, significó el desmantelamiento de todo proyecto que mejor o peor, más o menos, se inspirara en la doctrina social cristiana. Quiero recordar que el muy consolidado, ahora muy deteriorado por los cambios que se han ido introduciendo a lo largo de los años, modelo alemán y austriaco, el conocido como economía social de mercado, se apoya en una parte muy importante de sus fundamentos en la doctrina social de la Iglesia, leída desde una particular escuela económica propia de los países germánicos. Digo esto porque la mayoría de intervenciones que se hacen sobre doctrina social de la Iglesia son básicamente teóricas, hechas por teóricos. Esto es necesario, es bueno, hay que conocer la teoría. Si no se conoce la teoría, se acaba como se acaba la educación hoy en día, ¿no? Sin fundamentos. Pero no basta.
hay que conocer también cómo se puede aplicar, qué resultados puede tener, qué dificultades tiene. Desde el punto de vista, lo que sí puedo aportar a mi escala, que es evidentemente modesta, son cuatro vertientes distintas de la práctica política. La resumo. Una, la que podríamos llamar práctica primordial, aquella que se realiza en un estado donde la política, entendida como la entiende la doctrina social de la Iglesia, de participación, de democracia, de derechos, no existía, que es durante el periodo franquista. Yo empecé a hacer política en un partido que formaba parte de la Unión Europea Demócrata Cristiana y de la Unión Internacional Demócrata Cristiana, Unión Democrática de Cataluña, a principios de los años 60, o hace una porrada de años, ¿no? Y era una forma de hacer política que tenía notables inconvenientes. Te detenían, tenían esta mala costumbre, si pues te cogían. Acababas en la prisión. Yo he estado en la cárcel Modelos. He estado en juicio sumarísimo, sumario y felizmente en el Tribunal de Orden Público y más cosas en este sentido. Por lo tanto, tengo esta visión primordial también de lo que es lo fundamental, lo elemental para que pueda existir la vida política. Tengo otra segunda perspectiva que es ya en un régimen democrático, el inicio de la transición, pero desde la oposición. Yo he estado concejal 3 veces en el Ayuntamiento de Barcelona. Solamente he terminado el mandato de la primera, que es el mandato constituyente. El segundo se interrumpió porque me nombraron consejero y el tercero lo dejé a medio mandato también, por una razón muy particular, porque creamos E-Cristians. Yo era el presidente y me pareció que no era sano para una organización que nacía que tuviera una persona tan marcada políticamente. No porque no fuera bueno que hubiera personas de adscripción política concreta en la organización, no, no. Era por el hecho de ser el presidente precisamente. Y esto daba lugar si llevara 20 años funcionando hubiera sido distinto, pero al inicio daba lugar a que pudiera parecer una maniobra política, ¿no? Cuando lo dejé era el portavoz de Convergencia y Unión. En este interregno estuve 2 veces como consejero de Agricultura, un departamento técnico, por tanto, que entonces era muy grande porque abarcaba mucho territorio que después se ha ido descuartizando entre distintos departamentos del gobierno Pujol. Ya aún después de haber dejado la política y de haberme reincorporado a mi actividad profesional, yo siempre he trabajado en servicios de estudios y en ingenierías, como técnico primero, como directivo, finalmente como empresario. Tuve otra cuarta visión de la política porque durante una serie de años, los últimos que estuvo Pujol en la Generalitat, yo era uno de sus asesores políticos, o sea que es otro enfoque. Mm. Todo esto me hace ver la doctrina social de la Iglesia desde una perspectiva muy concreta, le doy mucha importancia a su aplicación y lamento enormemente sus carencias en este sentido y la excesiva teorización, lo digo como advertencia y en el frontispicio. Porque no hay ningún partido político, ni en Cataluña, ni en España, ni en la mayor parte de Europa, ni aquellos que se reclaman de alguna manera cristianos, que se inspire troncalmente, como hacía la democracia cristiana, con mayor acierto o con menor, con mayor fortuna o con menor, en el cuerpo de la doctrina social de la Iglesia. Esto no existe y es un déficit brutal que no ha sido ni es corregido. Y no se entiende cómo puede existir un cuerpo doctrinal tan importante, tan positivo, capaz de dar respuesta a los problemas de hoy y que exista este doble vacío por parte de las organizaciones políticas, pero también el desinterés de la institución eclesial para que tomen interés en aplicar
lo que los papas escriben y predican. Cuando un papa hace una encíclica social, no se dirige a los ángeles, se dirige a los hombres y mujeres, pero se dirige sobre todo a aquellos sujetos que son capaces de llevar a término esto. Vale. Y después de haberlo publicado y de haberlo leído, esto, ¿cómo se monta? ¿Qué se hace más? Pues no se hace nada más, se queda en el papel. Y esto es terrible. Dicho esto, vayamos al enfoque. Lo he comentado porque cuando haga algún comentario quedará enmarcado en estas consideraciones que acabo de hacer. He hecho un PowerPoint muy sencillo, pero que va a servir como, como pauta. Lo sacaré, lo guardaré, eh, pero permite guiarlo. Yo creo más en la palabra que en el PowerPoint, pero entiendo que en estas sesiones pues puede ayudar de una manera concreta. ¿Dónde estás? Que no te veo. Estás aquí. Lo que he dicho, el título octavo, la comunidad política y capítulo muy importante, lo veremos, sus relaciones con la sociedad civil. Este capítulo, como todos, desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, no necesariamente desde el punto de vista de la doctrina social cristiana, empieza con una visión bíblica. Él considera a Dios como fuente de toda autoridad, a Jesús y su predicación y su actitud ante el poder civil como una fuente fundamental para considerar este hecho, y el papel de las primeras comunidades cristianas en relación con el poder político de su tiempo. Hay que decir que este último punto tiene eh, un valor relativo, porque la política tal como la conocemos no existía en tiempos de Jesús. La política entendido como un proceso de participación, pues no existía. Podía existir en Roma, de manera, en la ciudad quiero decir, de manera más o menos concentrada. Podía existir una tradición en las ciudades griegas, pero evidentemente no existía en el pueblo judío y no existía en el conjunto del imperio. Por lo tanto, ahí hay poco que rascar, ¿no? ¿Cuál es el fundamento y el fin de la comunidad política, de la vida política? Partir de la centralidad de la persona humana y del hecho de la existencia de una comunidad, de un pueblo en esta estructura política. Una comunidad que ha de tutelar y promover los derechos humanos. Y esto lo subraya la perspectiva social cristiana, esta comunidad política tiene como una de sus principales responsabilidades la protección y promoción de estos derechos fundamentales. Y esto a veces se olvida. Esta es la tarea fundamental: proteger y promover estos derechos fundamentales. Se produce una paradoja en la práctica hoy en día, que se generan continuamente nuevos derechos, derechos subjetivos, a la vez que se van degradando los derechos fundamentales. Por ejemplo, hace poco, lo recuerdo, ah, mm, cuestionaba, nada menos que una vicepresidenta del gobierno, el derecho a la presunción de inocencia, que es un fundamento del Estado de Derecho. Si no hay presunción de inocencia, estamos acabados, estamos en manos de cualquier poder. Bueno, vamos mal, porque la presunción de inocencia, en este caso ha sido espectacular, es sistemáticamente ignorada. Hay los juicios de telediario, hay las condenas de los periódicos, hay las acusaciones políticas,
siempre se es culpable antes de empezar, depende del bando que seas. Y esto es absolutamente contrario a este elemento primordial de la concepción social cristiana. Y una tercera característica, que es una herencia aristotélico-tomista, digámoslo así, es que esta convivencia política se basa en la amistad civil, una palabra incluso desconocida. La podríamos traducir en términos más actuales, pero no es exacto, como concordia. La amistad civil es aquella amistad que rige entre aquellos que se dedican a la política, es decir, se dedican a buscar el bien de la polis, de la ciudad, del país, de la sociedad, de la patria, que nace esta amistad no de sus concomitancias, no de sus identidades, sino del hecho de que se reconocen mutuamente en esta preocupación común de construir el bien colectivo, aunque la perspectiva sea distinta. Y de este hecho nace una amistad. Esto era perceptible, por ejemplo, durante la transición española, a pesar que había diferencias notabilísimas. Podíamos señalar alguna excepción, pero la norma y lo que permitió la transición y la constitución que tenemos fue que existía realmente la amistad civil. Hoy no existe nada de eso. Cuando el presidente del gobierno habla de construir muros y de fachoesfera, bueno, esto es la antítesis de la amistad civil. Porque después hay otro elemento implícito en toda consideración política, que es que a mayor responsabilidad política, mayor responsabilidad en las omisiones y errores. Es mucho más grave que incumpla un principio, un fundamento, el gobierno, que no la oposición. Es malo en todos los casos, pero es más grave en el primero. La comunidad política de la que hablamos es una forma de convivencia al existir un convivir ordenada, al existir un determinado orden que siempre implica una cierta jerarquía, ha de estar regida por la justicia, y esto es fundamental, y ha de estar orientada al bien común, porque si no, no existe comunidad política. Si no se dan estos elementos, convivencia ordenada, justicia y orientación al bien común, la comunidad política es una entelequia. Y por lo tanto, la democracia, que es un instrumento, no es un fin, es un instrumento al servicio de la comunidad política, mm, sigue el mismo camino, el de la entelequia. ¿Qué principios clave tiene esta comunidad política desde el punto de vista social cristiano? Bueno, los tenemos claros ya a esta altura de las sesiones, ¿no? Por eso no insistiré. La dignidad de la persona humana, el bien común, que es el objetivo primordial, la subsidiariedad, que no se aplica de manera completa en ningún caso. La subsidiariedad no es solo entre administraciones, es para el conjunto de la sociedad civil y sus relaciones con el Estado. Y significa que las decisiones deben tomarse en el nivel más cercano al ciudadano y que las instancias superiores han de facilitar que esto se pueda realizar. Y esto lo contempla todo. Y arranca desde lo más elemental, que es la propia familia. Las familias tendrían de tener una mayor capacidad de organizarse y poder dar respuesta a determinadas cuestiones, de intervenir, por ejemplo, de una forma más activa en la educación. Y finalmente la solidaridad. La solidaridad, que podríamos decir tiene dos niveles de lectura que no son incompatibles ni mucho menos, sino más bien complementarios.
La solidaridad entendida en términos seculares, que es el apoyo mutuo entre personas, entre grupos, especialmente cuando se están en situaciones difíciles, con el fin de aliviar el sufrimiento y de promover unas condiciones mejores. Es una especie de responsabilidad compartida entre seres humanos por el hecho de ser eso, seres humanos. Y después la solidaridad entendida desde la doctrina social de la Iglesia. Hay una encíclica de Juan Pablo II, Solicitudo Reis Sociales, que creo que desarrolla este tema y amplía el concepto que utilizamos normalmente, porque significa, bajo este punto de vista, la determinación de empeñarse en el bien común, en el bien de todos, para que todos seamos verdaderamente responsables de todo. Esto es una exigencia superior, es un estadio, podríamos decir, superior de la solidaridad y que implica una vertiente moral, evidentemente, y también una vertiente espiritual. Esta virtud social, la de la solidaridad, es consecuencia de la dignidad de la persona humana y está ligada, atención, a la justicia, porque exige transformar todo aquello que sea injusto. Cuando hay solidaridad y no hay justicia, no hay solidaridad. Que un señor que se dedica a la especulación financiera en el mal sentido del término, en el mal sentido del término, después cada año entregue unos cuantos millones para combatir la malaria, pues en Indonesia, no es un buen asunto. Sería peor si no diera nada, claro, pero no es esta la cuestión. Sin justicia no puede existir solidaridad. Y después viene la solidaridad, porque la justicia exige dar a cada cual lo que le corresponde y la solidaridad es esforzarnos, a pesar de esto, y dar a cada uno en subsanar aquellos agujeros, digámoslo así, que se pueden producir. Un segundo capítulo de esta consideración sobre la doctrina social de la Iglesia es que yo no estoy viendo ahora el PowerPoint que vosotros sí veis. Por lo tanto, Si estás voy a en sacar. el punto 2 fundamento, estabas. Sí, pero es que yo no lo veo. Ahora, para verlo, tengo que volverlo a meter y así podré meter el punto que vamos a tratar ahora. El de la autoridad política, que es una cuestión fundamental y que en la doctrina social cristiana tiene unas exigencias extraordinarias. Podríamos decir que rozan estas exigencias lo revolucionario. Las podéis ver en el guión que tenéis delante vuestro. La autoridad política no es el resultado solo o principalmente del consenso social, y mucho menos una imposición del poder, porque el fin último surge para un cristiano de Dios, para un no creyente, de la misma razón de que la convivencia humana esté ordenada al bien común.
y que las estructuras actúen en este sentido y favorezcan la justicia, la paz y el respeto. Es desde ahí donde nace la autoridad. Es desde ahí donde nace la autoridad. La autoridad per se no tiene sentido. Se justifica en cuanto sirve a esto. Por tanto, nunca puede ser arbitraria. Su legitimidad, según la doctrina social cristiana, depende del servicio efectivo al bien común. No basta con ejercer el poder. Es necesario que dicho poder se ejerza conforme a esta exigencia moral y que se haga además con rectitud en la forma de proceder, respetando los derechos fundamentales de las personas y de las comunidades. Esto nos hace ver lo alejados que está la práctica actual de esta concepción y de cómo los cristianos tendrían de ser los primeros en sentirse concernidos, llamados a dar una respuesta, pero una respuesta real, de verdad, que se note a toda esta continua degradación de la vida en común y en este caso en la forma como se ejerce el poder. Porque esta autoridad debe ser asumida por los ciudadanos no solo por temor a la sanción, que también, evidentemente, que también, sino como un deber moral, porque el ciudadano reconoce que este poder es necesario para que la sociedad pueda funcionar bien. Y funcionar bien significa servir al bien de todos. La autoridad en este sentido, igual que la democracia, y lo subrayo, no es un fin en sí misma, no es un fin en sí misma, sino un instrumento al servicio de un orden justo. La autoridad es, antes que nada, una fuerza moral. Esto explica que la doctrina social cristiana remarque dos derechos no demasiado bien vistos hoy en día, a pesar de vivir una democracia. Uno de estos derechos es el de la objeción de conciencia. Reconoce el derecho de los individuos a actuar según su conciencia frente a leyes que considera injustas. Bueno, ya vemos qué pasa con los médicos y el personal sanitario que no quiere participar en los abortos o no quiere participar en la eutanasia. Existe una presión desmesurada, existe un intento de identificarlos, de hacer listas profesionales, cuando en realidad lo que tendrían de hacer en todo caso es saber qué voluntarios hay que quieren hacerlo, más que interesarse por los que no quieren, que no les va a servir de nada para resolver la operación que persiguen de matar. El derecho a la objeción de conciencia, antes me refería al principio de la presunción de inocencia. El derecho a la objeción de conciencia es fundamental para que una sociedad sea realmente libre. Y es una diferencia que se nota muchísimo. Por eso nuestra democracia tiene síntomas de grave enfermedad, porque van apareciendo estos elementos que dicen, atención, aquí hay un deterioro grave. Pero va más allá la doctrina social de la Iglesia. Habla del derecho a la resistencia. Establece determinadas condiciones bajo las cuales es legítimo resistir a la autoridad cuando ésta viola gravemente los derechos fundamentales. No porque no me atiendan por teléfono, a pesar que sea una cuestión de urgencia, y vuelva usted mañana del siglo XIX, ahora se ha hecho tecnológico y es mucho más complicado todavía. Esto no te da derecho a
alzarte ante la autoridad. Necesitas más, pero existe este elemento. Y discute también la función punitiva del Estado. El Estado debe tener capacidad de castigar, esto es evidente. Pero este castigo al estar orientado hacia la justicia y la rehabilitación. Y aquí hago un llamado de atención. El Código Penal español es cada vez más un código un poco Frankenstein, como el sistema fiscal, porque lo han ido retocando a trocitos durante muchas ocasiones en estos últimos 10 años o 12. Era una práctica especial, se tocaba poco, pero se ha puesto de moda. ¿Por qué se hace? Porque los partidos políticos responden a instintos que podríamos llamar populistas, y cuando sucede un delito que alcanza un determinado relieve en la sociedad y surgen muchos gritos, van y cambian el código. La ley del sí o sí, esta ley catastrófica en muchos sentidos, por ejemplo, nació de la manada. Les pareció que no era suficientemente grave. Pues bien, todos los cambios que se han producido en la legislación del Código Penal han sido para castigar más y a más gente. Es un mal síntoma. No se ha reflexionado suficientemente sobre este hecho, porque quiere decir o que los ciudadanos cada vez somos peores, que es una hipótesis, o que el Estado cada vez es más punitivo y confía en el castigo para resolver los problemas. Esta autoridad se legitima, como he dicho antes, en la búsqueda del bien común. No es una autoridad autorreferenciada y exige, para validarla, de la participación ciudadana, del establecimiento de información adecuada y de canales de participación. Un ejemplo, sale el presidente del gobierno hace poco y dice, porque las circunstancias lo exigen, patapam, en un solo año vamos a aumentar el gasto militar en 10.500 millones de... Porque lo digo yo y lo ha decidido el gobierno. Después se ha visto que es una parte del gobierno, la más grande, pero una parte. Y además esto no necesita pasar por el Parlamento porque puedo hacerlo por otras vías. Y además no voy a subir impuestos, en realidad no hace falta, los viene subiendo directamente un poco y sobre todo la inflación. No sé si tenemos conciencia que en una década la presión fiscal en España ha crecido un 30%. Pagamos un 30% más. No pagamos un 30% más. La presión fiscal es un 30% mayor. Como sabéis, la presión fiscal se mide en relación a lo que se recauda y el Producto Interior Bruto. En realidad, lo que nos afecta a nosotros es lo que se llama esfuerzo o sacrificio fiscal, que es la relación de lo que te cobran, lo que se recauda, con tu renta. Y en este caso es mucho más del 30%, porque también, como sabéis, el PIB en España viene creciendo mucho más que la renta per cápita, porque estamos mejorando el PIB no a base de mayor productividad, que es lo que determina la renta per cápita, sino a base de meter más personas trabajando por una afluencia extraordinaria de inmigrantes. Y esto hace, pero ese es otro tema sobre el que hablar algún día, que crezcamos en el Producto Interior Bruto mucho más que el conjunto de países europeos, pero hay más. Nuestra convergencia en renta por cápita con Europa no se produce.
Y de hecho, en la última década hemos retrocedido posiciones. Países del este ya nos han pasado delante en renta per cápita. Pero volvamos a la cuestión. No puede ser que un gasto de este tipo y que un hecho de este tipo, el rearme masivo, se lleve a cabo sin un debate público en el Parlamento y sin la información necesaria a exactamente a qué se dedica, de dónde saldrá este dinero, si es claro o no que no afectará a otras partidas, si bastará o no bastará. Un punto muy importante, porque recordad que esto se hará en base al presupuesto de 2023, porque el 2024 no se consiguió aprobar, el 2025 tampoco, o sea que se hace en un presupuesto prehistórico. Bueno, todo esto cómo se reajusta. Nada, nada, quiero decir, tiene abundancia de dinero, bate récords en recaudación fiscal por lo que acabo de contar, pero es necesario ver qué sale y sobre todo es necesario ver la plurianualidad de este gasto. Estos 10.500 millones de más marcan un nivel que se ha de mantener en los presupuestos futuros. Bueno, hay también que presentarlo, hay que presentar 2, para ir bien 5 años de previsión que va a representar todo esto. Pero para mí lo más terrible, aunque pueda parecer anecdótico, porque es muy poco dinero, es que de la misma manera que se ha hecho urgente este gasto imprevisto, efectuarlo en un solo año, llevan 5 meses de retraso en concretar las ayudas a los enfermos de ELA, con el agravante que la ley que determina estas ayudas, que se aprobó hace 5 meses, se retrasó toda una legislatura porque la dejaron de caer. Mm, Todo esto es una manifestación de una autoridad que actúa sin tener en cuenta los puntos de vista, los criterios, las necesidades concretas de las personas. El tercer apartado de este capítulo sobre la comunidad política hace referencia a la democracia, al sistema democrático, que es el fundamento de nuestra vida en común. Relaciona los valores cristianos con la democracia, este apartado, y a las instituciones con esta naturaleza democrática. Desde la perspectiva cristiana, hay algunas cosas importantes a considerar. Una, ya la he repetido en un par de ocasiones, la democracia es solo un instrumento. La finalidad es el bien común, no es un fin en sí misma. La Iglesia reconoce que la democracia, dice, como una forma de organización política legítima y en muchos casos preferible, a condición de que respete la dignidad de la persona y, una vez más, subraya, esté orientada al bien común. Por eso, señala, la democracia no se reduce a un procedimiento electoral. No es votar cada 4 años, sino que requiere una base ética sólida y una práctica cotidiana que la haga posible.
La democracia debe facilitar la dignidad de la persona humana, la solidaridad, la subsidiariedad. Debe basarse en la búsqueda de la verdad, en la libertad responsable, la justicia como elementos decisivos. Es todo esto que contribuye a que la democracia sea auténtica. Cuando no es así, y en parte vivimos en una democracia que no es suficientemente auténtica, degenera en un formalismo. Votamos 4 años unas listas cerradas y bloqueadas, de las que normalmente conocemos al cabeza de lista y poco más, y una vez depositado el voto, hacemos una especie de confianza absoluta y a partir de ahí, pues el programa político que más o menos conocemos, más bien menos, porque tampoco nos matamos en conocerlo, tiene un valor relativo. Y esto puede significar que un político se presenta a las elecciones diciendo que bajará los impuestos y al cabo de 4 meses de estar en el gobierno los sube. Esto es lo que hizo Rajoy, por ejemplo. ¿Podía tener razones? Sí, pero buena parte de estas razones se veían venir. Y no dijamos ya el caso de Sánchez, que ha modificado sus compromisos de una forma tan exagerada que un compromiso Sánchez es exactamente lo contrario de lo que designa la palabra compromiso. También alerta sobre algo muy importante, el riesgo de identificar la verdad con la mayoría y de considerar moralmente válidas todas las decisiones adoptadas democráticamente. Nuestra sociedad se ha de regir por un orden, por una ley natural vinculada a la dignidad humana que no puede ser modificada por decisiones mayoritarias. Porque cuando la democracia elimina estos fundamentos, estos valores fundamentales, con facilidad se transforma en un totalitarismo camuflado, en la que cualquier decisión se respalda mediante los votos. Ejemplo, todos lo sabéis, el Tribunal Constitucional, que es la última instancia garantista del buen funcionamiento de la Constitución, no la última instancia de la jurisdicción de justicia, que es el Tribunal Supremo, esto no se ha de confundir, aunque a veces parece que lo confunda el propio Tribunal Constitucional actual. El Tribunal Constitucional enmendó la plana tanto al Tribunal Supremo como a la Audiencia de Sevilla y declaró que estableció que los dos presidentes de Andalucía no tenían ninguna responsabilidad con el mayor caso de corrupción política que ha habido en España, que fue el de los ERES. Hombre, ganó pues porque hay un sector que tiene más votos que otro. Es un caso en el que la mayoría dicta algo que sorprende al sentido común y a la justicia. Por eso la democracia necesita de fundamentos éticos y antropológicos sólidos. La moral es decisiva en la vida política, pero no solo en los valores, sino en aquello que permite alcanzarlo y que están tan olvidados en nuestro tiempo, que son las virtudes. Los valores están ahí, son externos a nosotros, pero para lograrlos, nosotros hemos de tener la capacidad necesaria. Igual que para saltar 2 metros de altura, has de tener la virtud del impulso adecuado para esta altura. Las virtudes, es decir, aquellas
prácticas buenas intrínsecas a una determinada actividad, además de otras que son generales para toda condición. Las virtudes de un médico han de ser comunes a las de un ser humano, ha de ser veraz, por ejemplo, como cualquiera, pero ha de tener unas virtudes propias, la capacidad del diagnóstico que otras personas no necesitan. Las virtudes, estas prácticas buenas, son vitales para la vida política y están desterradas de ellas. Nadie las reclama, no existen. Hay que recordar que en su origen la democracia en las ciudades griegas, en realidad era la aportación que cada ciudadano hacía de sus propias virtudes al común, a la ciudad. Por eso, lo he dicho en alguna otra ocasión, entonces la acusación de apolítico, tú eres apolítico, era una acusación gravísima, era un insulto terrible, porque lo que le decía a aquella persona era, tú no tienes ninguna virtud para aportar a esta comunidad. Ahora, ser apolítico es, en muchos casos, se considera una virtud. Es necesario que existan instrumentos de participación política, los partidos son el fundamental, pero con las normas que se han dotado, esta participación ha degenerado en una partitocracia. Necesitamos un sistema electoral mejor que encaje de una manera más adecuada con este principio de participación. Necesitamos mejor información a lo largo del año, rendimientos de cuentas, información veraz, canales para pedir información que realmente funcionen y sean conocidos. Esto en el haz de la hoja. En el en vez de la hoja, hay que decir que si un gran contingente de personas, de habitantes de este país, se volvieran ciudadanos de una vez por todas y participáramos en conseguir todos estos elementos fundamentales que rigen una verdadera democracia, esto sería una gran revolución. Esto sería terminar con un estado de cosas que hace que vayamos mal, que haya gente sufriendo sin necesidad. Una democracia auténtica requiere todo esto. Y como último punto, no me voy a alargar más porque ya llevo más de 40 minutos, es el que trata sobre la comunidad, sobre la sociedad civil, sobre la democracia, hemos estado hablando. El otro capítulo básico es la sociedad civil, porque a veces parece que la comunidad política, la política, esté al servicio del Estado y en realidad de quien ha de estar al servicio es precisamente de la sociedad civil. Un instante que pongo en marcha el último punto. Tener, como es mi caso, demasiados papeles desplegados, da lugar a situaciones de impasse como esta.
Qué mareo, ¿no? Ya, 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 ya va. Se te ha ido, ha salido un momento, pero ahora vuelve. Ahora sí. El punto quinto tienes. Eh, lo importante no es el Estado. Lo importante es la sociedad civil, que es el espacio donde se desarrolla la libertad y la participación. Y por lo tanto hay un primado de la sociedad civil en relación al propio Estado. Esto no se consigue si no se aplica de manera real uno de los principios que bien conocemos, que ha apuntado al principio de todos, que es el principio de subsidiariedad. ¿Cómo se puede conseguir que la sociedad civil tome cuerpo en lugar del propio Estado, en lugar de las administraciones públicas, mediante el principio de subsidiariedad? ¿Y cuál es el papel de las administraciones públicas? Facilitar que aquello que pueden hacer desde el nivel más próximo a la cosa se realice, no extraerlo para realizarlo ellos, porque es la sociedad civil quien tiene el papel activo en la construcción del bien común y un papel de vigilancia en relación al Estado. Y esto desde la corriente social cristiana tendríamos de tenerlo muy presente, una actitud de vigilancia hacia el Estado. Existe una idolatría de Estado en la cual se presupone que lo público es siempre mejor que lo privado o que la iniciativa social, con el sobreentendido que lo público es el Estado. Cuando hablamos de escuelas públicas, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de escuelas estatales, Generalitat y Estado. La Generalitat forma parte del Estado. Y no, y no es eso. Eh, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los estados cobraron una gran importancia en la reconstrucción económica de una Europa devastada. Y hacían de todo, hasta el extremo que Francia, por ejemplo, en los años 50 tenía un sector público mayor que el de Polonia, que era un país socialista. Después se vio que esto generaba graves inconvenientes porque, bueno, el Estado no era bueno haciendo cables ni fabricando textiles y se fue privatizando, socializando poco, privatizando mucho. Los periódicos dejaron de ser propiedad del Estado. Antes siempre existía algún periódico que era del Estado. Durante el franquismo, la mayoría, pero incluso después. Ah, pero radios ya no están así. Hay radios públicas, Radio Nacional de España, y hay televisiones públicas. ¿Por qué no hay periódicos públicos, no hay radios públicas y televisiones públicas que pagamos entre todos, que responden al criterio del que gobierna en cada momento? Porque no existe un consejo que exprese a la sociedad civil. El Estado que no sabría fabricar bien tejidos ni coches, como sea, tocables o lo que sea, mm, ha de fabricar buenos ciudadanos en la escuela. Tiene esta capacidad. El hecho que sea pública ya es una garantía de per se. No, esto hemos de discutirlo. Hemos de, si no se quiere utilizar la palabra discusión, considerarlo, hacer una profunda consideración sobre todos aquellos papeles que el Estado ha asumido y que no tienen por qué corresponderle a él porque corresponden a la sociedad civil y a sus comunidades. Esto es lo que determina esta relación entre política, Estado y sociedad civil. Y es una de las grandes aportaciones
uno de los grandes elementos de trabajo en la vida pública que puede aportar la doctrina social cristiana. Mm, Habría más cosas. Me gustaría extenderme sobre algo muy importante, que es que el Estado no es un fin en sí mismo, y esto para todo un sector de la política actual, lo que acabo de decir, es un pecado terrible, digno de ser excluido. No es un fin en sí mismo, pero no porque lo diga yo, sino porque lo dice el pensamiento social cristiano a través de un razonamiento amplio, extenso, completo y basado en las experiencias, que quizás sea lo mejor de todo. Y en este terreno hay un autor importante, no voy a hablar de él para no extenderme más, pero sí lo cito y recomiendo dos obras suyas, que en su momento fue clave en el desarrollo doctrinal de la democracia cristiana, que sin ser sacerdote llegó a ser cardenal de la Iglesia Católica ya al final de su vida, y que es Jacques Maritain. Y hay dos libros que creo que son de obligada lectura. Uno escrito antes de la Segunda Guerra Mundial, El humanismo integral, 1936, cuando se lea, se ha de tener presente la fecha, y El hombre y el Estado, más actual que nunca, de 1951. Maritain defiende a fondo el primado de la sociedad civil sobre el Estado y explica cómo debe ser una democracia personalista, es decir, una democracia que esté centrada en la persona humana, en la centralidad de la persona humana y de la comunidad natural como bases de la vida política y social buena. Y lo dejo aquí, me falta un capitulillo, pero tiene importancia, pero ya no lo trato más. Si sale a cuento en la conversación lo diré, que era el Estado y las comunidades religiosas. Solamente telegrafío en relación a esto que no podemos en ningún caso confundir la neutralidad religiosa del Estado, la aconfesionalidad del Estado o la laicidad del Estado, que podrían ser tres términos más o menos parecidos, con el laicismo de Estado, que es una religión de Estado, y con el ateísmo práctico, que consiste en decir que el Estado es laico y por tanto nunca ha de existir ninguna referencia a Dios. No, el Estado es laico y nunca ha de existir la adscripción del gobierno de este Estado a una confesión religiosa concreta, pero sí a Dios, que es la base fundamental compartida por la mayoría de la sociedad. Y termino aquí y en todo caso vosotros diréis. Muchas gracias. Pues si tenéis preguntas, las podéis poner en el chat. De momento no hay nada. No sé si alguien la pone rápido. Si no, nos iremos a cenar. Si no, a mí me gustaría resaltar de lo que has comentado, de que se confunde la verdad con la mayoría, ¿no? Y en lugar de buscar el razonamiento, que qué es la verdad, qué es lo justo, pues lo que da la mayoría es lo que se da por bueno, ¿no? Y entonces cuando viene la manipulación, intentar vender a la gente, convencer a la gente, intentar que las mayorías opinen lo que opina el del gobierno, ¿no? Ahora sí que hay una pregunta ya. María Pilar comenta: muchas gracias por la sesión y los ejemplos que han ido fácil entender los distintos conceptos. Le quería preguntar lo siguiente. ¿Se considera como mejor régimen de gobierno una democracia, pero por lo que vemos, y ha quedado claro, tiene muchos riesgos? Si la esencia es que en ella se identifica la verdad a lo bueno con lo que dice la mayoría, o porque lo dice la mayoría, o lo que es frecuente,
aunque no normal. Otro riesgo depende... Uy, ha venido un correo nuevo y me lo ha cambiado. Otro riesgo depende de que gobernando esta democracia haya políticos relativistas que solo buscan mantenerse en el gobierno. Cambiar esta realidad ya se ve que es muy difícil a corto plazo. ¿Existe otro tipo de régimen en la historia en el que fijarnos e intentar conseguir para que para nuestra sociedad, o debemos luchar por sanear estos elementos comentados? Bueno, esta pregunta es fácil de contestar y difícil al mismo tiempo. Fácil en el sentido que sí hay otros regímenes que en teoría persiguen la democracia, el bien común, mm, sobre todo en otras latitudes que no son las occidentales. Esto implica que ha de haber un cierto respeto para prácticas que no son las nuestras, la de un hombre, un voto, sino que hay prácticas mucho más comunitarias, aunque son mucho más restringidas. Si no fuera porque el fascismo lo destruyó, es evidente que el corporativismo tenía elementos interesantes, pero esto no hay que plantearlo porque, vamos, fue maltratado por el fascismo. Yo creo que la tarea está en perfeccionar la democracia a través de las exigencias de la cultura cristiana que se concretan en la doctrina social cristiana. Y esta es solo esto, el perfeccionar la democracia, justifica la existencia de la corriente social cristiana y debería ser un motor de inquietud y de actividad y de compromiso por parte de las personas. Otra, ¿qué importancia das al respeto a las minorías? ¿No era, Francesc? El micro, Francesc. Perdón, sí. Jaume pregunta, ¿qué importancia das al respeto a las minorías como puntal de una buena democracia? Bueno, es fundamental. Presunción de inocencia, derecho a la objeción de conciencia, respeto a las minorías, son indicadores clarísimos de la salud de una democracia. Si en una democracia no hay respeto a las minorías, no hay juego para las minorías, es una democracia maltrecha. De hecho, nuestras democracias, y en el caso de España de una manera acelerada, evolucionan hacia formas totalitarias revestidas de prácticas liberales. Esto es una evidencia. Y en España una forma acentuada porque se dan algunas singularidades que lo hacen más fácil. El presidente del gobierno tiene una autoridad que ningún primer ministro tiene habitualmente. Hay el gobierno y él. Esto no es así normalmente. Tenemos un jefe del Estado que prácticamente, porque se quiso así en la Constitución, no tiene ninguna competencia significativa. Y eso aumenta el poder y la arbitrariedad del presidente del gobierno, del Ejecutivo. El presidente italiano tiene la capacidad, o el portugués, de convocar elecciones. Tiene pocas, pero son muy buenas e importantes. El presidente portugués decidió Portugal porque está a la vuelta de la esquina. Tiene la capacidad de vetar leyes, con unos límites, unas características. El presidente del Estado, el rey, nada. Esto acentúa. Hay un predominio del Ejecutivo sobre el Legislativo. Y además, a través de las formas de designación basadas en este predominio, instancias teóricamente independientes, pues antes el ejemplo del Tribunal Constitucional, quedan cooptadas por el propio Ejecutivo.
La democracia española, además de sufrir una crisis institucional profunda, es una democracia muy deteriorada. Bueno, no me extiendo más en esto. Hay una pregunta que pide los libros de Jacques Maritain otra vez, pero Sí, Alicia ya las ha comentado antes. el humanismo integral es uno, y la democracia y el hombre y el Estado es otro. Yo creo que además los dos se pueden encontrar, además de en las librerías, porque siguen reeditando eso, yo creo que los dos se pueden encontrar gratis en Internet, creo. Vale. Carmen hace otra pregunta que dice, la pena es disuasiva del delito. No está mal que se incremente la pena de aquellos delitos que estaban insuficientemente penados, como pueden ser la agresión y los abusos sexuales. Sí, son no, la otra es otra pregunta ya. Mm, Quedamos con esta primero. bueno, pero lo primero que tenemos que hacer es insuficientemente penados en relación a qué. Claro, cuando decimos que una cosa es insuficiente, hemos de relacionarlo con algo, no es una referencia en sí misma. Incluso en este caso, la agresión y los abusos sexuales eh, se tendría de ver. Por eso, la práctica de buena del Código Penal no es el retoque de un delito en concreto que hace focalizar la atención en aquello, sino en un conjunto mucho más amplio para que mantenga un equilibrio y no resulte que sale más barato matar a una persona que otro tipo de delito, por decir algo. O sea que lo de insuficientemente penado se ha de demostrar y se ha de plantear en relación a que, por definición y por principio, no estoy de acuerdo, porque depende de la subjetividad de cada persona. Yo creo que está insuficientemente penada la ocupación de una casa y otro creerá lo contrario. Bueno, esto hay que ponderarlo, hay que considerarlo con atención y en equilibrio. Y esto no se hace con reformas a golpe de actualidad porque se ha cometido un delito que escandaliza a la gente. Esto no es una forma justa de gobernar ni una manera de procurar el bien común. Esto es dar pie a una democracia punitiva, que es otra versión degradada de la democracia. Y la siguiente pregunta dice, si la renta per cápita disminuye, ¿cómo puede ser que aumente la presión fiscal de los individuos? Problema matemático. Hombre, por dos caminos. Uno porque el gobierno decide que aumenta. Este es uno, que es el más pequeñito en este caso. Y otro por la inflación. La inflación que es un impuesto, la inflación en realidad. La inflación significa que el valor figurado de nuestra moneda aumenta, pero que su capacidad adquisitiva disminuye. Esto hace que una persona con facilidad, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, salte de tipo, pague más, a pesar que con su salario ahora compre menos de lo que podía comprar pues hace 4 años. No tiene nada que ver. La renta puede disminuir, la presión fiscal puede aumentar. Depende del criterio de justicia que tenga el gobierno. El 2024 el gobierno batió todos los récords de recaudación fiscal, pero no fue porque produjéramos muchísimo más, sino porque el valor de esta producción había crecido con la inflación acumulada. Claro, esto lo vemos en los precios, ¿no? Los precios crecen. Bueno, pues esto es una manifestación de la inflación. Eh, el, el salario mm, crece, pero crece menos que los precios en muchos casos.
Y la repercusión o el resultado final de esto es lo que había apuntado, 30% más de presión fiscal en la última década en el caso de España. Josep comenta, en mi opinión, el respeto a las minorías no debería llegar ni llevar a nuestra situación actual en que las minorías condicionan plenamente la actuación y permanencia del gobierno. No, claro, pero es que el respeto a las minorías no es esto. El gobierno no es que respete a las minorías, sino que las necesita para continuar manteniéndose en el gobierno, que es muy distinto. Es decir, yo voy por la calle y choco con una persona. Y bueno, una persona así canija y tal, y ¡pumba! Le doy un empujón. ¡Ay, qué te has pensado tú! Y voy por la calle y choco con una persona y me encuentro un armario de tío, 2 metros, una espalda enorme, y no le doy el empujón, evidentemente. Eh, Esto segundo, esta falta de respeto que he tenido yo con el primero, con el canijo, lo que he hecho con el segundo no es una falta de respeto, no es un acto de respeto, es un acto de necesidad, porque si le pego un empujón a este tío voy a terminar mal. Bueno, esto es lo que le pasa al gobierno, no se puede confundir, el gobierno necesita a las minorías para continuar siendo gobierno, porque no tiene la representatividad democrática suficiente para mantenerse. Y ya está. No, no, es otro tema absolutamente distinto. Es la consecuencia de un amor, digámoslo así, con palabras cariñosas, desmesurado al poder. La última pregunta de momento la dice Francesc y dice, lo que has comentado de la presunción de inocencia tiene también una particular visibilidad en las líneas rojas que marcan unos partidos a otros, que creo que son un error garrafal político. Sí, evidente, no pueden existir estos límites, yo creo, en política. Puedes pactar o no puedes pactar, puedes estar de acuerdo o discrepar, pero en democracia no puedes mandar al infierno a millones de votantes de un determinado partido porque tú consideres que lo que aquel plantea no es adecuado. Esto no es democrático, en ningún caso. Si además es una práctica estrábica, que solamente mira el defecto hacia un lado, todavía peor. Pero en general, el discurso que hizo Vance en Múnich, cuando la conferencia de seguridad que movió a escándalo a tantos políticos europeos, yo creo que se ha de leer. Si no lo habéis leído, lo podéis encontrar en Internet fácil, la vicepresidente Vance, Conferencia de Seguridad de Múnich, vale la pena leerlo, porque es un hombre que habla claro y directo y lo que hace es decir que el rey va desnudo y señalar una serie de cosas concretas que manifiestan las debilidades democráticas de Europa, ¿no? Y esto indignó muchísimo. Que no quiere decir que Estados Unidos no esté lleno de debilidades democráticas. No, no. Quiere decir que hay unas que están aquí. Y una de ellas que señalaba era precisamente esta, ¿no? El excluir, por definición, a toda una parte de personas que además tienen programas políticos que puedes estar en perfecto desacuerdo, pero que eh, tienen el mismo derecho a plantearlo que otros. Eso no quiere decir que tú los prefieras y ni tan solo que quieras pactar con ellos. No. O mejor sí. Lo que quiere decir es que todos están en el mismo rollo. Eso es lo que quiere decir. De momento no hay más preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta O repregunta. o repregunta? Molt Doncs bé. va. Sí, yo diría cómo se cambia esto, ¿no? O sea, cómo conseguir de que las comidas de coco que nos hacen los diarios y nos intentan vender que el wok está bien, que todo lo que están vendiendo, que
¿cómo podemos conseguir demostrar que esto no es justicia, ¿no? Que la justicia es otra cosa? ¿Cómo se rompe el círculo vicioso que tanto nos venden y que todo el mundo está convencido y que parece que sea normal cuando en realidad no lo es, ¿no? Yo creo que no hay soluciones milagrosas, es crear comunidades de ciudadanos responsables que se organizan para actuar en la vida pública. Creo que este es el llamado de la corriente social cristiana. Crear comunidades de ciudadanos libres y responsables que actúan en base a principios como los que hemos estado tratando hoy en el terreno político, otros en el terreno social y económico, otros en el cultural, porque este es el bagaje más potente que existe en nuestro tiempo para construir una buena sociedad. Pues muchas gracias, no hay más preguntas. Si nadie levanta la mano o envía una pregunta a última hora, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias, Josep. Va. Y nos vemos el mes que viene con... Ahora no me sale el nombre. Jaime Mayor. Jaime Mayor Oreja, que nos hablará de política internacional, que ya es un paso más allá, ¿no? Pues muchas gracias y hasta el mes que viene.